¿Sabías que antes a los indios no los tomaban en cuenta? Y peor, que los iban a llamar a votar. Atención, prepárate porque hoy hablaremos de la historia del constitucionalismo en el Ecuador gracias a Unián de Santo Domingo y al doctor Juan Carlos Nevares, quien es nuestro tutor de este hermoso proyecto. Dicen que olvidar sería un crimen. Después de que Ecuador se separó de la Gran Colombia y se hizo república, nació la primera constitución. Esto pasó en 1830 mientras Juan José Flores se encontraba en el poder. En aquel tiempo solo podían votar las personas que tenían dinero, aquellos alfabetos, aquellas que tenían un estatus muy grande. Este cuerpo legal era tan básico, pero tan básico, que no garantizaba los derechos humanos. Y las libertades quedaban por los suelos. En 1835 se dio la segunda constitución, presidida por el expresidente Vicente Rocafuerte, en el cual en una asamblea convocó a una segunda convención para reformar la carta política. Primero, estableciendo la bicameralidad del Congreso y segundo, la creación de la Corte Suprema de Justicia. En 1843 Juan José Flores convocó a una asamblea en la ciudad de Quito. En ese momento nació la Carta de la Esclavitud, llamada así ya que Juan José Flores tenía la intención de quedarse 8 años en el cargo. La Carta de la Esclavitud no duró más de 2 años. En el año 1845 se dictaron leyes importantes como las leyes de aduana. Cabe recalcar que el Ministerio de Estado también dispuso que se dieran la apertura de caminos, ya que de Quito a Guayaquil era un transcurso de 14 días. Esta constitución declaró que la soberanía debería radicar en el pueblo, un pueblo cuya religión debería ser la católica. La quinta constitución del Ecuador se promulgó un 27 de febrero de 1851 y los principales puntos a tratar de aquella época fueron la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. Además, también se trató del regreso de los jesuitas, después de varios años de haber sido expulsados. Tan mal estaba la Carta Magna del país que un año después es destituido el expresidente Diego Noboa, el cual asume el cargo el expresidente José María Urbina mediante un golpe armado. En septiembre de 1952 se da la sexta constitución, mientras se encontraba en el poder José María Urbina. En esta constitución se dispuso el equilibrio fiscal en los gastos públicos, pero lo más importante y lo más chévere de esta constitución fue que se liberó a los esclavos. La Constitución de 1869 fue propuesta por Gabriel García Moreno. Dicha constitución fue sometida a un referéndum constitucional, la cual fue aprobada con un rotundo sí por el pueblo. Entre sus características podemos encontrar que se dio un periodo presidencial de 6 años. Ignacio de Ventimilla, el 26 de enero de 1878, reunió a la Convención de Ambato para dictar la novena constitución. En 1883 se dio la 10ª constitución, presidida por el expresidente José María Plácido, lo cual terminó su convención pese a los vientos liberales que amenazaban con la revolución. La convención de 1883 se otorgó las libertades más preciadas, como fue la asociación, la petición y el sufragio. La 11ª Constitución, conocida también como la Constitución Alfarina. Eloy Alfaro convocó a asamblea el 14 de enero de 1897 en la ciudad de Quito. Esta consagró la libertad de los cultos, abolió la pena de muerte y estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Quitó el privilegio del fuero por delitos comunes. En la época de 1906, cuando se desarrolló esta constitución, para ser ciudadano se debía tener la edad de 21 años y saber leer y escribir. Por lo tanto, aquellas personas que no cumplían con este requisito no podían gozar de la ciudadanía. Esto se reflejaba en el artículo 13 del título 4 de los ciudadanos. Se dejaba de ser ciudadano cuando un ecuatoriano se ponía al servicio de nación enemiga. El 26 de marzo de 1929 surge un momento muy relevante para el Ecuador. En esta fecha nace la nueva constitución con cosas muy interesantes. Aquí, por ejemplo, aparece el habeas corpus. Y cómo no resaltar también que se otorgó el voto a la mujer después de casi 100 años de república. En 1945 entró en vigencia una nueva constitución. Meses después, Velasco se declaró previamente dictador. Fue quien rompió la Carta del 45. El presidente Velasco Ibarra en 1946 decidió desconocer la constitución que él mismo promovió en 1944 y asumir plenos poderes, al no poder ejercer de forma efectiva el poder por la independencia de los poderes que garantizaba la constitución, además por haber perdido el apoyo de los liberales socialistas y comunistas.
En 1966 se conforma una junta y designa como presidente interino al expresidente Clemente Yerovi, lo cual se convoca una segunda asamblea constituyente, presidida por el expresidente Otto Rosemena Gómez como presidente interino. La convención expide en 1967 a través de la 17ª Carta Política, lo cual crea la Superintendencia de Compañías y la Junta de Planificación y Coordinación. En 1998 entró en vigencia una nueva constitución, después de la convención realizada en la ciudad de Riobamba. Se trató acerca de los cambios en el Congreso. No tuvieron los efectos esperados, tuvieron un decline total debido a la dolarización de Yamid Maguad. En este tiempo, la mejor constitución estaba por los suelos. La Constitución de 1998 fue la 19ª Carta Magna que se adoptó en la República del Ecuador, en el gobierno interino de Fabián Alarcón, después del golpe de Estado en contra de Abdalá Bucaram. La nueva Constitución fue la 19ª desde 1830 y rigió desde el 10 de agosto de 1998 y fue expedida en Riobamba el 5 de junio al concluir sus labores la Asamblea Nacional Constituyente. Con el expresidente, el economista Rafael Correa Delgado, se dio una nueva Constitución de Montecristi. Esto define para los grandes tratadistas como una constitución progresista. Siendo así y continuando con más características, encontramos que incluso el marco jurídico ecuatoriano asigna a la Constitución la categoría de suprema ley, lo cual se encuentra contemplado en el artículo 425 de la Constitución, y esta Constitución es garantista de derechos y vela por los intereses de todos los ecuatorianos.